saludar con muchísimo gusto a dos grandes amigos y pues déjeme primero felicitar por el Día del Abogado al doctor Isaac de Paz, jurista y constitucionalista, a él y a usted que nos ve, que nos escucha, porque nos ven muchos abogados. Muchas gracias, queridos abogados y abogadas. Muchas gracias y muchas felicidades. Y a usted, no, usted que digo, a ti, querido doctor Isaac de Paz, te mando un abrazo. Me da mucho gusto que pues continúes aquí como parte de nuestros colaboradores. Te lo agradecemos y te mandamos nuestra felicitación hoy en el Día de los Abogados. Muchísimas gracias, querido Toño y querida audiencia de Sin Censura, por felicitarnos a quienes ejercemos el derecho. Y bueno, pues buen día, todavía a un minutito del mediodía en el centro de México. Muchas gracias, Toño. Aquí listos. Así es, a un minutito. Y bueno, pues si hablamos también de los que abogan por causas justas, también tenemos que saludar y felicitar al buen Francisco Cruz, periodista y escritor. Querido Paco, también bienvenido a esta mesa de análisis. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido Paco? Toño, ¿cómo estás? Pues sí, solamente abogo por eso, pero un abrazote para el licenciado Isaac de Paz. Así que aquí estamos, Toño, aquí estamos en fin de semana y listos, Toño. Muchas gracias. Pues vamos a darle qué les parece la información que tenemos hasta el momento. Ya se ha puesto muy acalorado el debate en cuanto a la reforma judicial, de la cual, bueno, pues, y de lo cual es experto el doctor Isaac de Paz. Pero, ¿qué les parece que comenzamos precisamente con eso, con lo que nos platicaba el buen Ricardo Sevilla sobre los abusos, los diálogos que se están dando en estos momentos rumbo a la reforma judicial? Fíjate, doctor, tú sabes perfectamente que yo soy más que neófito en esto y solamente me gradué como abogado, nunca me titulé, ¿no? Esa sí es la realidad. Soy titulado como periodista, ahí sí tengo mi cédula, pero como abogado nunca lo hice. Y en las prácticas muy sencillas, humildes que llegué a realizar, nunca me tocó ni siquiera en un juicio oral, no sé por qué, no sé si eso exista, que algún juez, algún impartidor de justicia tuviera ahí un mazo como acá en Estados Unidos, ni nada. Me llama mucho la atención que tengan este tipo de estructuras en el Poder Judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ver que tienen hasta tiendas virtuales para vender parafernalia de la Suprema Corte, a pesar de la gran cantidad de dinero que obtienen, de todas las prebendas que tienen, de sus fideicomisos, de todos los privilegios, aparte de todo, tienen una tienda virtual, eso en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, hasta un taller mecánico para los empleados tienen ahí en el Tribunal Electoral, y ni se diga tantas cosas. Esto mientras se da ese análisis, ese diálogo rumbo a la reforma judicial, pero hoy lo que ha quedado más que claro es que la reforma judicial, doctor, va porque va. Tenemos a una ministra presidenta que ha exigido que participen en estos diálogos la doctora Claudia Sheinbaum y el presidente López Obrador, a la que han balpateado una y otra vez. Y lo que repiten los diputados morenistas y sus aliados que asisten a estos foros es que sí, pues los están escuchando lo que ellos quieran, pero la reforma va, doctor. Pues sí, mi querido Toño, la reforma es un hecho y creo que de entrada los foros me parecen insuficientes y de repente la discusión es muy parroquial. A veces pareciera ver a un grupo de abogadas, de abogados, de ambos bandos, ya muy ensimismados en sus discursos y en sus narrativas y sin analizar cuestiones de fondo que yo considero oportuno describir, criticar y de construir en este proceso de diálogo legislativo. Pero bueno, es un esfuerzo también del Poder Legislativo para socializar la reforma. Y sobre la observación o la petición de la ministra presidenta para que se siente a la mesa el propio presidente López Obrador, la propia presidenta electa, creo que llega muy tarde, no solo en el ámbito personal de ella como ministra, sino en el ámbito institucional. Yo siempre he dicho que el Poder Judicial tiene que dialogar, pero hay una postura en la judicatura, la dominante, que dice que los jueces no deben hablar,
Es una postura, por cierto, del siglo XVII, que dice que los jueces solo deben ser la boca de la ley, que hablan con sus sentencias. Y es una postura del siglo XVII francés, del siglo XVIII, el siglo XIX, ¿no? Que el juez es la bouche de la loi, decían los franceses. Y creo que no, estamos en el siglo XXI, los jueces tienen que expresar la justificación, el fundamento, y ¿por qué no? Abrirse al diálogo en todos los aspectos. No le ha pasado nada al ministro José Ramón Cosío, escribiendo libros, dando entrevistas, participando activamente en asociaciones civiles, ni al ministro Saldívar, ahora en retiro, también participando política y activamente, ni a la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero de García Villegas. No le ha pasado nada. O sea, es natural que los jueces son personas con un bagaje político, porque el derecho es poder. Y volviendo al punto de la reforma, Toño, llega demasiado tarde esta petición de la ministra presidenta. De entrada, no tenía redes sociales antes de ser ministra presidenta. Ni siquiera sigue sin tener una red social propia, como si lo tenía José Ramón Cosío, como si lo tenía Olga Sánchez, el propio ministro Saldívar. Yo les sigo diciendo ministros porque siguen siendo, así se llaman, ministros en retiro, ¿no? Por eso sigo mencionando esa palabra. Entonces, creo que llega demasiado tarde y hubo un momento en que se dio la oportunidad de que dialogaran con el presidente, pero más que eso, o con la presidenta electa, más que eso, si la visión, aunque decimonónica, es hablar con las sentencias, bueno, pues era el momento entonces de hablar con sentencias a favor de los intereses populares, de hablar con sentencias que protegieran los intereses de la nación, de hablar con sentencias que protegieran la industria eléctrica nacional, un servicio público que sirve para maximizar los derechos humanos, que es la energía eléctrica. Sin energía eléctrica no podríamos tener este diálogo, no podría haber derecho a la información, no podría haber derecho a la alimentación, no podría haber derecho a la educación. Y bueno, la energía eléctrica es algo sumamente relevante y ese fue el punto ya que destruyó esa capacidad de diálogo que pudiera haber existido entre la Corte y el Ejecutivo, porque eso fue ya un divorcio absoluto de los intereses populares, el invalidar de la forma tan inconstitucional como lo hicieron. La ley de la industria eléctrica ya fue pues como el acabose. Pero bueno, todo eso ha tenido también una historia previa de diversos juicios, de diversos rechazos, de diversas negativas, en diversos y distintos procesos constitucionales. No es nada más este amparo, han sido muchos otros procesos constitucionales que si la gente, perdón por el comercial, tiene tiempo de ir a mi canal, ahí he estado analizando el por qué se ha llegado al encono entre particularmente el presidente y la Suprema Corte. Y un poco también con el Poder Judicial, ¿no? Que es el todo que ahora se está queriendo reformar. Y bueno, hasta aquí dejaría esta primera intervención para escuchar al maestro Paco Cruz, Toño. Muchas gracias, doctor. Sí, muy, muy interesante. Le pido al equipo que nos grabe para también preguntarte a ti, Paco, tu opinión sobre esto. Efectivamente, me parece a mí que a lo mejor podría haber incluso foros insuficientes. Uno los escucha y pues es lo mismo de siempre, ¿no? Con mucho respeto para el doctor, pero pues es la misma jerga jurídica inentendible de siempre, ¿no? Y es también la idea de decir, ay, nosotros sabemos, ustedes no, pero siendo el argumento principal, ¿no? Por parte de cualquier representante del Poder Judicial es, nosotros sí sabemos, nosotros sí no lo merecemos, ustedes no, y ustedes, pueblo, no saben ni madres, ¿no? En estos foros rumbo a la reforma judicial, cuando considero que es, pues bueno, la buena onda del movimiento de la Cuarta Transformación de decir, vamos a escuchar al Poder Judicial, pero pues, la reforma va, pase lo que pase. O a lo mejor, qué bueno que tenemos al Poder Judicial participando en estos foros en caso de que queramos modificar algo que se nos haya pasado por ahí. Pero hasta ahí, ¿no, Paco? Sí, mira, Toño, yo voy a ser un poco más prosaico. El problema de fondo real, dice el doctor Isaac de Paz, sí, si quieren hablar con sentencias, ahí están, pero yo voy un poco más hacia lo que piensa la gente allá afuera, quienes no sabemos de derecho, quienes no sabemos esas grandes cuestiones técnicas que utilizan,
La cuestión es si todos debemos o no someternos al escrutinio público. Yo creo que allí debe haber un gran consenso de que si tú recibes, una persona cualquiera recibe recursos públicos, debe someterse al escrutinio de todo mundo. Esa es una verdadera apertura. Eso, un momento, no se trata, mira, yo no veo de que se trate de, por ejemplo, de que un juez, un magistrado, una persona cualquiera haga campaña para ser juez o ministro. Yo lo que veo es que hay una reticencia histórica de un grupo de personas, magistrados, jueces, ministros, de someterse al escrutinio público. Y creo que allí podemos hablar, y lo que hicimos el 2 de junio fue eso, nada más que se sometan a escrutinio. Tienen que hacer campaña. ¿No son políticos? Pues sí son políticos. Sí lo son porque, pues, los encuentros clandestinos de Norma Lucía Piña Hernández con Alejandro Moreno Cárdenas, pues nos dicen otra cosa. Sí son políticos. Es decir, hay como una especie de hacerse sentir o que nos hacen sentir que son ellos una clase privilegiada. Me parece, mira, el doctor Isaac de Paz tocó un punto central en las reuniones, encuentros, diálogos por la reforma nacional, como que es repetitivo porque van gente que ya se conocen. Creo que esta especie de diálogo se va a reactivar bien hasta que llegue la nueva Cámara de Diputados. Con los mismos que están ahí ya es muy complicado, pero a mí me parece que debemos ponerlo así, simple. ¿Cuántos jueces hay, por ejemplo, en la Ciudad de México? ¿Cuántos magistrados? Me parece que sí hay una capacidad para, para que algunos de ellos, o todos, se sometan a una elección popular, y eso es decir, el escrutinio público. Claro, tiene que haber una serie de candados, una serie de cuestiones para que no vayamos a elegir a cualquier hijo de vecina, Francisco Cruz Jiménez, que no sabe nada de derecho y va a llegar a un juzgado. No, tiene que haber ciertos candados. Creo que en esos todos estamos de acuerdo, pero en lo que tenemos que estar de acuerdo es que todos aquellos o todas aquellas personas que reciben un centavo del erario tienen que estar sometidas al escrutinio público, y luego también tienen que estar sometidas aquellos que hayan violado algún principio de ética o participado en un caso de corrupción, también tienen que estar sometidos al escrutinio de alguien. Someterse al escrutinio de ellos mismos por ellos mismos, pues me parece que es algo erróneo, y tenemos que ver todas esas cosas, hacerlo muy simple, porque yo he escuchado, por ejemplo, a algunos ministros, y la verdad es que de pronto no, están hablando entre ellos cuando a las urnas fuimos casi 36 millones de electores. Por otra cosa, tenemos que hacer un lenguaje más sencillo, más efectivo, y hacer cuestiones muy prácticas, y las cuestiones técnicas que las hagan grupos de especialistas. Yo, mira, en eso estoy absolutamente de acuerdo. En eso creo que sí se pueden poner de acuerdo quiénes tienen que integrar algo, un comité, por ejemplo, para elegir quiénes van a participar en una elección de jueces, qué requisitos pueden tener, qué requisitos tienen que cumplir, pero lo que me parece que es el de fondo, ¿se someten o no al escrutinio público? ¿Qué pasa con aquellos que violan algo? Hoy no conocemos nada de la judicatura. Sé que le acaban de pedir informes al INAI sobre jueces que cometieron algunas infracciones graves, algunas infracciones leves. No lo quiere dar a conocer. Pues no lo quiere dar a conocer porque tampoco hay tantísimo. Así que mira, yo lo reduzco muy sencillo. Que nos digan, por ejemplo, en la Ciudad de México, a cuántos vamos a elegir. ¿Cuántos magistrados hay en la Ciudad de México federales? ¿Sí? No vamos a entrar ahorita a lo local. ¿Cuántos jueces federales? Y ahí empezamos a reducir. Luego, ¿los debemos someter o deben ellos someterse al escrutinio público? Yo digo que sí. Y después hay personas como el doctor Isaac de Paz, que son especialistas y que tienen otra visión de los temas, de los asuntos. Ellos deben participar en mesas especializadas y después darnos a conocer en términos comunes, sencillos, que haya algo correcto, que le diga algo a esa gente que fue a votar el 2 de junio por el plan C, que le diga, mira, este es el problema real. Sí sabemos que hay corrupción,
Sabemos que hay problemas de ética gravísimos, problemas de nepotismo también gravísimos, pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Hay otras cuestiones que son muy prácticas y creo que es a las que debemos eh, a enfocarnos nosotros y otras cuestiones complicadas. El doctor Isaac de Paz o algunos otros doctores o maestros en derecho que entienden cómo funciona la cosa, que entienden cómo operar y bajársela a la gente. Mira, este es el problema real. ¿Se puede arreglar o no? Ahorita todo está cerrado. ¿Tiene Norma Lucía Piña Hernández poder de interlocución? No tiene ninguno. ¿Para qué llama el presidente cuando tuvo oportunidad? ¿Para qué llama Claudia cuando ya los diálogos están en la Cámara de Diputados? Me parece que hay otras cuestiones, te digo así, muy sencillas y que las cuestiones complejas nos las expliquen el doctor de Paz y otros maestros y doctores en derecho. Nosotros decimos, ¿hay derecho al escrutinio? Sí. Todo mundo que recibe un centavo, todo mundo que se corrompe, todo mundo que viola la ética o que tiene comportamientos dudosos se tiene que someter a ciertos organismos que no dependan de ellos mismos. Yo creo que lo otro que dice el doctor de Paz ya está viciado, ya se están hablando, es como cuando yo recuerdo los viejos periodistas, oye, mano, qué buen reportaje, oye, mano, qué bien escribiste, entre ellos mismos se dan sus palmaditas, a mí me parece que deben salir de eso y creo que en septiembre va a haber un revulsivo cuando tome posesión la nueva, cuando inicie el primer periodo ordinario de sesiones de la próxima legislatura, ahí vamos a ver algo. Lo otro, casi todos los días estamos escuchando lo mismo, Toño. Sí, casi todo lo es lo mismo, la misma de lo mismo, y no hay de alguna otra forma claridad, pero para ese poder judicial, que además de todo, querido Paco, querido doctor, querido público consentidor, todos los días nos da una razón para que queramos los mexicanos una reforma al poder judicial, como esto que les voy a comentar a continuación. Le pido al equipo que nos grabe. Desde muy temprano hemos estado platicando con la audiencia cómo es que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determina, pues de alguna otra forma, sanciones en contra del presidente López Obrador, acusándolo de que supuestamente sí incurrió en violencia política en razón de género en contra de una muy mentirosa Xochitl Gálvez, muy oportunista, muy, además de todo, ¿no? Y pues con muy poca seguridad de sí misma, con muy poca dignidad, Xochitl Gálvez, que debería en estos momentos pensarla mejor, retirarse un poco de la política como lo hacen en general los candidatos perdedores. Pero bueno, ella sigue en esta idea de querer impugnar la elección, sigue en esta idea de querer de alguna otra forma convencer al Poder Judicial para que se declare que el presidente es el más malo de Malolandia, ¿no? Y consigue efectivamente que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hable de una especie de pues vinculación, de interferencia por parte del presidente, además de la violencia política en razón de género, que según tengo entendido, doctor, no va a corresponder algún tipo de sanción en contra del presidente López Obrador. Pues es lo que te quiero preguntar, si no hay una sanción en contra del presidente per se, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué significa esto que determina el Tribunal Electoral y que el presidente desestima? El presidente dice, bueno, no tienen ni fundamento, claramente están mintiendo, están falseando la realidad, pero ¿qué va a pasar, doctor, con esta nueva determinación del Poder Judicial? Mira, Toño, dos comentarios iniciales para responder a esta pregunta. En primera, que son conjeturas. Por lo menos lo que señala el boletín de la sala especializada, que es un órgano, por cierto, técnico que se supone que analiza este tipo de situaciones, es una sentencia, digamos, inicial. Todavía falta que la revise la sala superior. Y son una especie de conjeturas y se refieren a dos mañaneras del año pasado. Y creo que algunos otros personajes y funcionarios de la presidencia, pero son como conjeturas porque el presidente dijo que si el plan C y luego eso le perjudicó a Xochitl y que entonces usó recursos públicos. O sea, está demasiada forzada la sentencia, el argumento central no tiene
ese rigor silogístico de, pues hay una situación de esta manera, la ley dice esto, por lo tanto, hay una consecuencia entre el hecho y el derecho, hay una relación que nos hace establecer que efectivamente el presidente incurrió en esa conducta. Porque además, decir violencia política de género tiene muchas aristas de subjetividad. Entonces, creo que por esa razón el presidente se atreve a decir que es una mentira, que no está fundamentada y que no hay sustento. Y creo que la sala especializada sí está queriendo como hacer pasar unos dichos dándoles otro significado, no un significado simbólico. Vaya usted a saber qué significa eso, porque en el derecho pues nos regimos por reglas, ¿verdad? No por símbolos. Pero bueno, Toño, en general, fíjate que este tipo de órganos judiciales, y un poco volviendo al tema de los diálogos, un aspecto central que despierta el rechazo a la elección de jueces es que los máximos órganos de la justicia en México y los famosos órganos constitucionales autónomos han sido un botín, han sido una recompensa, han sido una especie de premios a las élites jurídicas de este país. Por eso, la gente de la Escuela Libre de Derecho, la gente del ITAM, la gente de la élite jurídica de la UNAM, incluyendo la facultad y el instituto, del CIDE, de estos grupos de poder que se han enquistado muy bien en México desde los años 80, en la Procuraduría General de la República, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la Suprema Corte, en el IFE en aquel entonces, luego en el INE ahora, han sido, si tú revisas los perfiles y la gente revisa los perfiles, siempre son los mismos. Gente de la UNAM, gente del CIDE, gente del ITAM, gente de la Libre Derecho. Por eso esa élite se opone. Por eso es un diálogo sumamente parroquial. Es un diálogo que yo he criticado y digo, bueno, están los mismos de siempre hablando de lo mismo de siempre. No van a llegar a nada. O sea, es impresionante cómo, incluso en el diálogo que se dio en Chiapas, el cuarto, el cuarto encuentro, pues eran los mismos, o sea, gente de la Ciudad de México, el ministro Lainez, el senador Noroña, o sea, la verdad es que yo ya el quinto diálogo ya ni lo voy a ver porque digo, bueno, pues ya me sé qué va a decir cada uno de ellos, ¿no? Entonces, esto también ha despertado ese rechazo de la élite jurídica en México, el que se les ha mandado a dar cuentas al público y se indignan porque dicen, ¿cómo yo voy a salir a hacer campaña? Yo la respuesta que les diría, oigan, señores, señoras, ganan súper bien, no consideran que pueden ir a darle cuentas al pueblo, a decir, este es mi plan, esta es mi postura legal en este aspecto, quiero que voten por mí, que me apoyen, porque yo tengo un plan de trabajo así, yo quiero administrar así un juzgado, un tribunal colegiado, yo quiero modificar este sentido de las sentencias, quiero favorecer los bienes colectivos. Eso lo hacen ya lo he dicho yo en mi canal, ¿no? O sea, eso lo hacen en Estados Unidos, en la democracia más avanzada. Y ni modo que digan que allá los jueces están subyugados al poder político, si son plenamente jueces partisanos en muchos aspectos. Entonces, tampoco va a ser así como bien lo advierte, bien lo señala el maestro Paco Cruz, tampoco vamos a elegir a personas que no tengan la licenciatura en Derecho. Es más, la elección es el último filtro, es como el espaldarazo final. Gente que tiene la experiencia, tiene el título, tiene, seguramente yo les pediría así posgrado, ¿por qué no? Yo sí estoy en desacuerdo con el presidente en que dice que a un muchacho de 23, 24 años saliendo de la licenciatura ya lo hacemos juez. No, pues la verdad es que tendrá mucho sentido de justicia, pero ya cuando estás con los expedientes en la mano, que te va a llegar un asunto de 10 secuestros, de desaparición forzada, un asunto de un amparo contra la ley eléctrica, pues ahí el sentido de justicia sí te sirve, pero también te sirve mucho la experiencia. Entonces, en ese aspecto sí yo difiero totalmente del presidente, ¿no? Porque uno que ha estado, que ve los expedientes, que son expedientes que tienen que llevar en el elevador, hasta en un diablito, los llevan porque son tomos y tomos y tomos y tomos y tomos y tomos, que te tienes que echar 10 horas de audiencia, pues no, eso no lo va a aguantar alguien que no tiene experiencia práctica. La verdad, en ese aspecto no,
no estoy de acuerdo con el presidente, que dice que recién titulados ya los mandemos a un tribunal colegiado. No, pues rápido me los van a bailar, les van a llegar a ofrecer un carro, ahí algo, y pues la juventud se deja deslumbrar muy fácilmente, ¿no? Entonces, creo que en ese aspecto sí yo le diría al presidente, señor presidente, en ese aspecto sí déjenos opinar a los que tenemos más experiencia en ese aspecto, ¿no? De ir a los juzgados. O sea, ¿por qué se empantanó Ayotzinapa, por ejemplo? ¿Por qué ese amparo que liberó a mucha gente? Pues fueron por aspectos de falta de experiencia en la fiscalía, en la policía y en el Poder Judicial Federal. Entonces, sí habría que retomar los diálogos en aspectos más profundos, más técnicos y tratar de pluralizar los máximos órganos de impartición de justicia para que no tengamos salas especializadas de gente que a veces ni tiene la experiencia, Toño. A mí que me disculpen, muchos ministros que lo han sido y ministras no tenían experiencia constitucional, o sea, venían del ámbito administrativo. Yo no sé por qué Marco Cortés se queja de la ministra Lenia Batres, ahí poniendo en un tuit que la ministra no tiene experiencia, que cómo es posible que la haya designado el presidente y que no tiene capacidad, cuando realmente muchos nombramientos que hizo Cedillo, Fox, Peña Nieto, Calderón, pues no tenían el perfil constitucional. O sea, ahora la justificación de algunos es que ¿cómo? No son especialistas. Pues varios de los ministros y ministras que tenemos en la Corte no son especialistas en derecho constitucional, en interpretación constitucional, en argumentación constitucional. Podrán serlo en civil, en administrativo, en fiscal, pero la Constitución es otra cosa. Por eso llegamos a resoluciones que dejan de ver el aspecto constitucional, la teleología del Estado, el para qué existe una constitución y un Estado, es para satisfacer el bien público, y nos vamos por aspectos legaloides y anulan la ley de la industria eléctrica, se meten a anular todo el procedimiento legislativo, por es una falta de visión constitucional. Y eso es un aspecto de calado profundo, es un aspecto de bóveda. Entonces, si la gente que está ahí no ubica los elementos esenciales de un Estado constitucional y se va por aspectos legaloides, tiene en el cajón del archivo ahí un asunto por lo demás trascendental, que es el de los impuestos y lo que se ha robado en impuestos Salinas Pliego, porque prácticamente es un robo apropiarte los impuestos y no entregarlos cuando sí los cobraste a través de esas tiendas de abono. Pues eso me parece que es un aspecto central que ya debería haberse resuelto. Porque pues, si tú tienes una visión de juez constitucional y dices, este asunto es relevante, son 24,000 millones que le están haciendo falta al fisco, pues yo hasta me desvelaría, ¿eh? ¿Sabes qué? A ver, con mi equipo de secretarios de la Corte, tenemos que sacar esto, tenemos que sacarlo bien, porque además es un pez gordo, es un tipo que además se queja de todo en Twitter, se pelea con todo el mundo y hay que fundamentar bien esta resolución, porque además urge, es interés público, es dinero que no está ahora mismo pagando pues, este señor. Entonces, eso es lo que le ha hecho falta a la Suprema Corte, o sea, sensibilidad constitucional. Entonces, volviendo al tema de Marquititito, pues, señor, sus administraciones panistas no han estado a la altura tampoco de los nombramientos de jueces constitucionales ni de juezas constitucionales. Entonces, no tiene nada que decir, porque además fue la peor época del autoritarismo en México con Fox y Calderón, cuando la Corte se debilitó muchísimo. Fue la peor época en que estos señores hablaban a la Suprema Corte, mandaban a sus emisarios, mandaban a amenazarlos, paraban a los ministros con rifles de alto poder. Ahí están las declaraciones de ministros, ahí están las declaraciones de incluso Genaro Góngora, el ministro en retiro también, de cómo le hablaban por teléfono para manipular amparos directos. Entonces, que no me vengan a decir que el elegir por vía del voto, en última instancia, como último filtro, a ministros, ministras y magistrados, pues es un problemón, ¿no? Y bueno, ya nada más termino para mencionar una cifra. Aproximadamente, por ejemplo, en la Ciudad de México hay unos 300 juzgados federales, 300 titulares y magistraturas. Habrá también como unas
250 o 300. Es el primer circuito, es el circuito con mayor población, es el que tiene más juzgados federales de lo civil, de lo administrativo, de lo penal, de lo laboral, de ejecución de sentencias, juzgados especializados en competencia económica. La Ciudad de México, que es el primer circuito, y el Estado de México, que es el segundo, tienen el mayor número de magistraturas. Entonces, no es imposible pensar que pueden salir a hacer una campaña por un par de semanas, unas 3 semanas, por distintos distritos escalonados. O sea, si yo quiero ser juez federal, ya tenemos los distritos electorales federales, o sea que no está en chino, pues, o sea, no es ese escenario caótico que se nos está queriendo advertir por algunos pseudoespecialistas, ¿verdad? Y bueno, con esto cierro mi intervención para escuchar también al maestro Paco Crustoño. Gracias. Así no es lógica, y en eso se basa el derecho, en que se puedan cumplir los silogismos, en que podamos tener siempre una argumentación que esté, pues, cercana a la lógica. Esto me refiero a lo que nos planteaba sobre pues la determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eso creo que es el fondo de este asunto. Yo me quedo con eso, doctor. ¿Cómo es que pues no se llega a los silogismos? Y le pido al equipo que nos grabe para también escucharte a ti, querido Paco, ¿qué opinas de pues esta nueva chicanada del Poder Judicial, de esto que nos comenta el doctor Isaac de Paz, de cómo es que caen una y otra vez en contradicciones, no solamente con lo del Tribunal Electoral y las sanciones al presidente, sino en estos clamores de Marquititito Cortés de que, por ejemplo, la ministra Batres no tiene la experiencia suficiente, cuando efectivamente a su alrededor hay una serie de ministros y ministras que proceden del ramo fiscal, del ramo civil, que no tienen algún tipo de bagaje constitucional, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas tú de todo esto, querido Paco? Mira, Toño, primero una observación, ya que dijo contó el doctor Isaac de Paz cuántos juzgados tenemos, todo eso. Yo no me imagino a un aspirante a magistrado o ministro haciendo una campaña como un candidato a diputado federal o como un candidato a senador. No, pero sí me lo imagino convocando a foros en algunas colonias, en algunos distritos, convocando a reuniones con los vecinos de esos distritos, dándoles a conocer cosas muy prácticas sobre su visión del derecho, su visión de la justicia. Los imagino así. Este soy yo, esta es mi visión. No me los imagino como ellos de pronto parece que pintan. No vamos a hacer campaña. Yo no los imagino haciendo una campaña con la televisión, con la radio, con los canales o las plataformas YouTube, con los grandes periódicos. Yo me los imagino yendo a las colonias, yendo a los distritos, organizando eso, a las plazas públicas. Los imagino convocando asambleas en los que conozcan el sentir de la gente. Es decir, hay una clara ya distritación en este país de hace años. La Ciudad de México, el Estado de México son los mayores, los otros van siendo menos distritos, pero ya está la organización política. Así que yo los imagino así, Toño. Yo los imagino yendo, dando a conocer su experiencia, su visión de la justicia, su visión del derecho, dónde viven, cómo han hecho sus bienes. Yo decía, para mí es importante verdaderamente dilucidar si deben someterse o no a escrutinio. Creo que hay un sentido común. Sí, todo mundo que reciba un centavo de nuestros impuestos tiene que someterse al escrutinio. ¿Por qué? Porque hasta hace poco quienes llegaban a las magistraturas, a ciertos juzgados federales, a ser ministros, eran cuotas de partidos, cuotas presidenciales. Así que, y lo mismo pasa en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay que ver quiénes son, quién los llevó allí. Entonces, yo sí creo que todo, ya con lo que dice el doctor Isaac de Paz, sí es viable, sí es comprensible que sepamos ciertas cosas en una campaña, pero en una campaña política como tradicional, sino como yo te diría, pues que vayan a las plazas públicas, que organicen foros, que haya asambleas y que nos dejen decidir a nosotros si se puede o no se puede, si son merecedores o no merecedores, y no tienen que ser elecciones generales como de pronto
me da la impresión de que nos quieren hacer creer. No, la verdad es que la ministra Norma Lucía Piña Hernández, la ministra presidenta, y otros ministros, Javier Lainez Potisek, lo he dicho, casi todos ellos que llegaron con Felipe Calderón o con Enrique Peña Nieto, se oponen a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque no quieren perder privilegios, ¿sí? Porque en algún momento no litigaron, porque no hicieron muchas cosas, pero a mí me parecería que sería normal, así que ya está el país dividido, seccionado o bien dividido en distritos, así que lo podemos hacer. Lo otro, mira, lo del Tribunal Electoral, dice Marco que ya dijeron que fue una elección de Estado. Yo no vi que dijera la resolución, fue una elección de Estado. Creo que ningún magistrado del Tribunal Electoral se atrevería a poner eso. Pueden hacer algunos señalamientos para vislumbrar ciertas cosas, interpretarlas, pero no dicen que fue una elección de Estado, porque entonces se quedarían muchas cosas, pero y tampoco podrían probarlo, ¿sí? Ya hay personajes que estuvieron adentro del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, Ciro Murayama Andón, ya les aclararon, no se configura una elección de Estado. No hay, pero ¿qué es lo que veo? Pues es el derecho a pataleo, Toño, el derecho a dejar contenta un poquito por parte de algunos magistrados, dejar contenta a la oposición. Mire, ya lo hicimos, no podemos descalificar esto, pero esto es lo que quieren, es un poquito de, pues ya me pateó, pero por lo menos le voy a ganar algo. Lo otro, lo dijimos en Sin Censura al principio, Toño, mira, tiene la oposición por lo menos hasta la última semana de agosto para presentar pruebas, presentar muchas cosas, recursos, lo que sea, pero finalmente en septiembre, creo que es el día 8, se tiene que dar a conocer la calificación final de las elecciones, así que lo pueden retrasar hasta agosto, y en septiembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene que tener un dictamen y entregar la constancia de presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, no van a echar para la elección, no, quieren sí, y lo que hace, por ejemplo, hoy Marco Cortés es montarse en esa narrativa que traían desde antes, si todavía no entienden, ¿ve? Todavía no entienden lo que pasó, no entienden el tráiler que los aplastó, no entienden nada. Fue una elección de Estado, no entienden nada. Es decir, pero nos tratan de sembrar una narrativa que no se la vamos a comprar porque no le compramos la narrativa antes, no la supieron vender, no la supieron ejecutar. Entonces, pero ¿qué están haciendo? Es su derecho de pataleo, Toño. Tienen de aquí hasta los últimos días de agosto, aunque parece que el tribunal ya dijo que iba a adelantar la calificación, que la podría dar el próximo mes. Así que, ¿qué vamos a esperar? Pues vamos a esperar un mes y cachito de un show cómico, mágico, musical. Vamos a esperar la voz de Marco, de cualquier panista, de Alejandro Moreno Cárdenas, metiéndonos en la misma narrativa que nos metieron durante casi un año. ¿Van a poder otra vez? No. ¿Pero tienen derecho? Pues tienen derecho. Tienen derecho. No han entendido que nadie les va a comprar eso, Toño, que ya estamos curados de espanto, que los casi 35.9 millones de votos deben decirles algo, pero no les han dicho nada. Y de Xochitl es lo mismo, ella dice que no quiere anular la elección. La realidad es que si estuviera en sus manos, la anularía, aún con 30 puntos porcentuales de diferencia. Pero, pues mientras, ¿qué les queda, Toño? Hacer ese show, ese espectáculo que hacen en las redes sociales. ¿Cuánto les funciona? Pues mira, no les funcionó un año en el proceso electoral, y el resultado electoral lo muestra. Pues en el mes y cachito tampoco les va a funcionar, pero van a tratar de aprovechar todo para tratar de sembrar. ¿Ven? Fue una elección de Estado. Sí hubo una elección de Estado cuando ya los dos personajes que controlaron con mano dura al INE, ya se los dijeron, no configura una elección de Estado. Puede haber irregularidades, puede haber algunas cosas, incluso se pueden documentar, pero pues tienen su derecho, Toño, y hay que dejarlos, y nosotros sentarnos y esperar, decir, hasta el 8 de septiembre puede darse la calificación final. Si se da antes, pues qué bueno, yo digo, ya debía haberse dado, pero pues están en eso, pataleo, y es una estira y afloja para ver hasta dónde pueden recuperar algunos escaños
en cuanto se dé la repartición de representación proporcional, Toño, pero es un espectáculo que vamos a ver todavía un buen rato y que se va a empezar a tranquilizar o va a cambiar hasta el 1 de octubre, cuando Claudia Sheinbaum Pardo finalmente tome posesión como presidenta de la primera presidenta de la República. Pero pues la oposición, Toño, acaban de perder todo literalmente, la peor derrota. De algo tienen que curarse, ¿cómo? Con estas narrativas, con la elección de Estado, descalificando a personajes como la ministra Lenia Batres Guadarrama, pero lo tenemos que esperar, Toño, y así lo tenemos que aceptar, y nada más hay que dar la pelea y hay que decir aquí que para eso son estas plataformas, para decir la otra parte de la verdad y que la gente tome como lo tomó el 2 de junio, la versión que ellos consideren correcta. Yo creo que en este sentido, no lo digo yo, lo dijo la Fundación Reuters el mes pasado, sí, los viejos periódicos, los viejos periodistas tradicionales acaban de perder la credibilidad. La gente se informa ahora a dónde en plataformas como YouTube o incluso en TikTok, pero pues hay que dejarlos que den su derecho de pataleo, Toño, no les queda otra y se estaban jugando la vida, se la están jugando, pero no entienden que este país no les hace caso, Toño. Sí, no, y la verdad es que les queda muy poco público y muy poca representación, muy poco apoyo. Tan solo con el hecho de ver cómo es que, pues vamos, la gran mayoría de países, si no es que todos, no ha habido uno que se oponga, ¿no? Pues la gran cantidad de países han estado siempre tratando esto con un gran beneplácito, la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum al poder, esta nueva configuración, no, bueno, este es el seguimiento a esta configuración política en México, y podrán decir misa, pero pues ya se les acabó el 20 y muy pocos les creerán en los medios de comunicación corporativos. Queridos compañeros, yo les quiero agradecer que nos apoyen siempre con estas mesas tan interesantes y qué bonito fondo tiene ahí el doctor Isaac de Paz. Toño, dígame. Fíjate que yo le quiero preguntar a Paco Cruz, ¿qué opina de la elección de estar en el PRI? Esas sí son elecciones antidemocráticas, autoritarias, totalitarias de a de veras, no payasadas. O sea, apoderarse de lo que queda del PRI, de los escombros del PRI, de los retazos del PRI, pues ahí Marco Cortés que se informe con su colega, amigo, compañero de lucha, brother, carnal, Alito Moreno. Pero quisiera preguntarle a Paco qué opina de esta, pues, última, o sea, el PRI, genio y figura, ¿verdad? Hasta la sepultura, Paco, no sé qué opines. Doctor, mira, yo lo he dicho, es una pelea entre mafias. ¿Quién de los priistas es honorable? Fíjate, nada más para decirlo. Dulce María Sauri Riancho, involucrada o vinculada al Pemex, al primer Pemex Gate. Más de 3,000 millones de pesos que se desviaron de Pemex a la candidatura de Francisco Labastida Ochoa. ¿Quién entregó Yucatán o quién va a entregar Yucatán a Morena? El PAN. ¿Quién entregó Quintana Roo a la oposición? El PRI. Enrique Ochoa Reza, el peor dirigente en la historia que ha tenido el PRI. Ese PRI de Ochoa Reza, clavillazo lo llamaban los periodistas, entregó a Morena la presidencia en 2018. Es decir, a mí, Manlio Fabio Beltrones, personaje que tiene cuentas pendientes, las cuentas en Andorra, las cuentas de su hija, el espía mayor, bueno, el segundo espía mayor de este país, con Fernando Gutiérrez Barrios, puro pillo, sinvergüenza, doctor. Es decir, para mí es una pelea de mafias, una lucha entre mafiosos en el que no hay nada de honorable y que están peleándose los despojos de un cadáver. El PRI está muerto, lo dijimos hace tiempo, va a vivir sí todavía 6 años porque tiene 10% de la votación, pero ¿qué se están peleando? Como 12,000 millones de pesos que va a recibir el PRI en los próximos 8 años, eso de prerrogativas federales, las prerrogativas estatales aparte, pero ¿quién hay verdaderamente honorable en el PRI para pelear el PRI? Nadie, doctor. Son peleas entre mafias, entre sinvergüenzas,
entre personajes que se pueden leer la mano porque todos son gitanos y todos son sinvergüenza. Yo te decía estos, porque todos entregaron el país a Morena en este caso, sea el PAN, sea el PRD, el nombre que tú pongas de los opositores a Alejandro Moreno Cárdenas. Yo ayer recordaba, nada más hay que ver los carros que se compró Alito Moreno, que presumía los McLaren, pero pues eso lo podemos comparar con las cuentas de Manlio Fabio Beltrones Rivera y las cuentas de sus hijas en Andorra. Es decir, todos tienen una colísima larga y es una pelea entre mafiosos que la vamos a ver un buen rato, doctor, hasta que salga el mafioso y medio. Y por lo menos en mi pueblo dicen diferente, tú sabes, doctor, dicen para cabrón, cabrón y medio. Pues estamos esperando quién va a ser ese mafioso y medio que se va a comer el PRI. Por lo menos hasta ahorita Alejandro Moreno Cárdenas les ha comido todo el mandado porque tiene a todo el PRI bajo control. Pero pues todos son mafiosos, doctor. Así que sí, para elecciones de Estado, ellos que la hicieron históricamente, hoy pues están luchando ya por lo último que les queda, pero ¿a través de qué? De mafias, de vicios y de engaños. Muchas gracias, estimado maestro, siempre tan lúcido con estos comentarios, porque es alguien, el maestro Paco Cruz, que conoce la génesis priista al ser originario del Estado de México y al haberlo padecido, ¿verdad? Todos los que somos originarios del Estado de México, pues hemos padecido en carne propia a esta mafia. Pues muchas gracias, Toño, y también al público por su atención y pues al maestro Paco por su siempre grandes intervenciones, un gran periodista y pues bueno, por aquí estamos. Por favor, si son tan amables de compartirnos sus redes sociales para que la gente se ponga en contacto con ustedes, se los voy a agradecer muchísimo, compañeros. Gracias, Toño. Bueno, en lo particular, Isaac de Paz, ahí está en @Isaac de Paz con K en X o Twitter, y Isaac de Paz González en mi canal de YouTube para que se suscriban y compartan mi contenido. Muchas gracias, Toño. Y pues buenísima tarde para todo el público de Sin Censura de todo el mundo. Gracias al doctor Isaac de Paz. Paco, por favor, también compártenos tus redes sociales, si eres tan amable. Toño, pues yo primero un abrazote a los dos, al doctor Isaac de Paz, que siempre es un placer. La verdad es que me encanta participar en mesas con el doctor porque aprendes un buen. Contigo, igual, Toño, un abrazote de fin de semana para los dos. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos el lunes, Toño. Doctor, buen fin de semana. Gracias por las clases que nos das aquí. Muchas gracias. Buena tarde. Ahí tiene usted al periodista y escritor, el queridísimo Francisco Paco Cruz, ya el jurista y constitucionalista, al doctor Isaac de Paz González aquí en Sin Censura. Y le pido